Otra vez. Ok. Mona, c'est la grand-mère de Lisa, la abuela. Ah yes. Homer, c'est le père de Bart, Lisa et Maggie. Homer, c'est le père de Bart, Lisa et Maggie. C significa S en français. Herb, c'est le demi-frère de Homer. Herb. Lisa, c'est la grande sœur de Maggie. Lisa, la grande sœur de Maggie. La hermana mayor. Abraham, c'est le grand... Ah si, Valéria. Profe, ¿qué es demi-fer? ¿Qué? ¿Qué es demi? Es que no sé cómo se pronuncia demi-fer. Quelle ligne? La tercera. Herbe. Ah, le demi, le 2. Primero, tu vas dire 2 comme dos. Le demi-frère. Le demi-frère. Probable otra vez. Lo demi-fer. Si, le demi-frère. Muy bien. Ok, yo voy a hacer el micrófono para te escuchar un poquito más mejor. Ok. Lisa, c'est la grande sœur de Maggie. Abraham, c'est le grand-père de Bart. Le grand-père de Bart. Ling, c'est la cousine de Bart. Ling es... Ah, no hay en la foto. Ok, espera, yo voy a hacer un poquito mejor. Eso... ahí es. Ah, sí, eso es Ming. No tiene más espacio para la foto. Eso es Ming. Ming, c'est la cousine de Lisa, de Bart et de Maggie. Es su prima. Su prima. Patty et Selma, ce sont les tantes de Lisa. Le tia des Bart, Lisa et Maggie. Jackie, c'est la mère de Marge. La mère de Marge. Jackie. La mère de Marge. Bart, c'est le grand frère de Lisa et Maggie. Bart es el mayor de Lisa et Maggie. El hermano mayor. Herb, c'est l'oncle de Bart, Lisa et Maggie. Herb es el tío de Bart, Lisa et Maggie. Maggie, c'est la Benjamine de Marge et Homer. La Benjamine es la persona ¿cómo se dice? No sé cómo se dice en español. ¿Cómo dice eso? Es los más jóvenes, claro. Es la más jóvenes de la familia. Ok. Y Bart, c'est l'aîné, el más mayor. Bart, c'est l'aîné, es el más mayor. Y Maggie es la más joven. De Marge et de Homer. Ok. Vamos a ver así. Ok. Marcel est le mari de Jeanne. Marcel est le mari de Jeanne, l'époux, el esposo. Jeanne est la femme de Marcel. Jeanne est la femme de Marcel. Audrey est la fille de Marcel et de Jeanne. Aïe. Audrey est la fille de Marcel. La fille de Marcel et de Jeanne. Marcel est le père. Marcel est le père d'Audrey et de Marc. Jeanne est la mère d'Audrey et de Marc. Marc est le frère d'Audrey. Marc est le frère d'Audrey. Audrey est la sœur de Marc. Et Marc est le fils de Marcel et de Jeanne. Marcel et de Jeanne. Audrey et Marc sont les enfants de Marcel et Jeanne. Audrey et les enfants signifient niños. Significa niños. Audrey et Marc sont les enfants de Marcel et Jeanne. Et Marcel et Jeanne sont les parents, los padres de Marc et Audrey. Ok. No sé por qué no hay más personas. Sí, está raro.
Tú puedes hablar otra vez porque yo no te escuché bien. Tú puedes hablar para... Ok. Para ver mi No. micrófono. Ah, sí. Ah, sí. Solo dije que estaba raro. Ah, ok, ok. Ok. Vamos a hacer un ejercicio. Yo voy a te preguntar. Por exemple, Badak, qui est-il par rapport à Radis? Badak, qui est-il par rapport a Radis? La pregunta, ¿es claro la pregunta o tú quieres que yo traduzca la pregunta? ¿La puede traducir, por favor? Sí. Badak, cuál es su, ¿cómo puede ser ça? Quel est son rapport? Ah, ¿cuál es su relación? ¿Cuál es su relación con Badak? Raditz, ¿cuál es su relación con Badax? Am, es que no sé, nunca he visto la serie, pero supongo que el Ahí, de, sí, 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 sí. Porque de ahí, Peg. sí, le père. Si, Badak est le père de Raditz. Ok. Y Raditz, ¿qué es Raditz par rapport à Badak? Es su, c'est son, Raditz, Sí, Raditz, c'est le, se lo son, no sé cómo. c'est le fils. El hijo. Le fils. Yo voy a escribir. C'est le fils. Yo voy a escribir en el chat para te ayudar. Le fils. Ok. Y Son Goku, ¿cuál es su rapport con Shishi? Su relación con Shishi, Son Goku. Puede ser hermano. No, 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 porque, ok, mira, ahí cuando tú veo eso y ahí hace eso con una T, significa que es como es esposo. Eso es como, es la misma que con los Simpson. Ahí, tú mira, Homer, Marge, hace una T. Y cuando hace una T significa que ahí es su niño. Cuando hace una T, hay una relación entre Son Goku y Shishi. Hay una relación que hace niños. Ok. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la relación con Son Goku y Shishi? ¿Cuál es la relación? Puede ser Shishi el épouse de Sí. Son Goku. Sí, Shishi est l'épouse de Son Goku. Super. Ok. Ok. Goten, Son Goten ahí. ¿Cuál es su relación con Badak? Badak le Grand Père. Super. Et Son Goku et Son Goten. Badak est le grand-père, mais Son Goten, qu'est Son Goten? Si Badak est le grand-père. Son Goten est le petit-fils. Son Goten est le petit-fils. Le petit-fils. Bonjour Maria, ¿tú quieres intentarlo? ¿Tú también? Maria, Yo bonjour. es que no sé muy bien de qué se trata. Ok, ahí hay, no sé cómo se dice, es como una arbolé. Árbol genealógico. Sí, árbol genealógico. Y ahí yo voy a te preguntar las relaciones entre los personajes. Por ejemplo, Son Gohan
y Vidal, ¿cuál es su relación? En francés, si tú puedes. Es el curso de ayer, de miércoles. ¿Quién es? ¿Qué? ¿Quién es? Hay Sangohan y Vidal. ¿Cuál es su relación? ¿Cuál es, por ejemplo, yo voy a demostrar eso. Hay Homer y Marge. Homer, ¿dónde? No, hay Marcel et Jeanne. Marcel est le mari, l'époux de Jeanne. L'esposo de Jeanne y la esposa. Ok. Hay Sangohan y Vidal. ¿Cuál es su relación? ¿Quelle est leur relation? Maya. Es que no entiendo. Ok, yo voy a te explicar ahí. Ahí es todo las palabras para hablar de una familia. Eso es todo las palabras. ¿Eso para ti es claro o tú tienes pregunta para eso? María. No, eso sí está claro. Ok. Ahí es un ejemplo, Par exemple, Mona, c'est la grand-mère de Lisa. Mona, c'est la grand-mère de Lisa. Homer, c'est l'époux de Marge. C'est l'époux de Marge. Bart, c'est l'aîné. El hermano mayor. El hijo mayor. Herb, es el tío de Bart. Y yo quiero te preguntar la misma. Para eso. Por ejemplo, ahí también Marcel et Jeanne. Marcel est le mari de Jeanne. Ok, yo quiero que tú me dices las mismas cosas para los personajes de ahí. Por ejemplo, ok, Guillermo. No, ahí. Monsieur Satan. ¿Cuál es su relación familiar con Pan? María. Monsieur Satan. Sí. Et le Mon père. Le grand-père. Grand-père. Si, le grand-père. Et le grand-père de... De Pan. Si, le grand-père de Pan. Ok. Sangoten et Sangohan. Quelle est leur relation? Quelle est la relation familiale? Maria ou Valeria, si. Si. Copain. El... Mon frère. Et le frère. El frère de Gohan. De Gohan. Muy bien. Ok. Valeria. ¿Cuál es la relación entre Sangoten y Pan? Valeria. Sangoten y Pan. No me acuerdo cómo se decía. ¿Tío? Le cuisine. ¿Ah, tío? Ah, no, es tío, porque mira. Sangoten es el hermano de Sangohan. Si el Sangoten es el hermano de Sangohan, Sangoten con Pan, eso, ¿qué significa? Es su tío. ¿Tú sabes de ese tío o no? No. Ok, tío se dice oncle. Oncle. Es el oncle. ¿Sangoten el oncle do Pan? Sí.
el oncle de Pan. Ok, hay una otras palabras que no es importante, pero yo voy a decir. Tú puedes decir también tonton. Tonton es una forma familiar de hablar. Por ejemplo, si yo hablo con mi tío, yo voy a decir tonton. Es como es una forma más familiar, más informal de hablar con su tío. Ok. ¿Qué puede decir? Chichi, ¿cuál es su relación con Pan? No, Pan, ¿cuál es su relación familiar con Chichi? La Benjamin. No. ¿Cómo se dice en español? Nieta. Ok. Es Nieta. nieta, ok. Ahí se dice, yo voy a mostrar otra vez eso. Espera. Ahí, par exemple, Lisa et la petite. ¿Dónde es? L'oncle, le grand frère, c'est la mère, son état. Ok, yo no lo escribo así. Mais Lisa est la petite fille de Mona. La petite fille. La petite fille de Mona. Entonces, Pan para Chichi, ¿cuál es su relación? ¿Quién es Pan para Chichi? Pam, la petite fille de Chichi. De Chichi. Y en el contrario, ¿quién es Chichi para Pan? La grand-mère. Sí, la grand-mère. Muy bien. Ok, super. Por ejemplo, si tú quieres decir, hay una otra cosa, tú vas a decir, si tú quieres hablar de Badak y de Pan, tú vas a decir que Badak es el grand-père. Le grand-père. Tú vas a decir dos veces grand-père. Le grand-père. Et también, Pan est la petite fille, la petite fille de Badak. Ok. Y finalmente, Pan. ¿Quién es Pan para Son Goten? La nièce. Super. Muy bien, la 10. Super, eso es. Ok, vamos a ver les adjectifs possessifs. Par exemple, si yo hablo de mi papá, en español voy a decir mi papá. En français, c'est mon père. Ma mère, mes parents. Eso es la forma possessive de la primera persona. Par exemple, es mi padre, c'est mon père. Es mi madre, c'est ma mère. Es mi. Comment c'est B. Es mi padre. Es mis padres. Es mis padres. Es mi padres. Ahí es para hablar de tú. Tu padres. ¿Cómo se dice? Tu père. Tuyo.
¿Tuyo padres? No, no sé, es eso. ¿Tu Sería père? tus padres. Ah, tu padres directamente. Ok. Ahí tú vas a decir ton père. Ton père, ta mère, tes parents. Si yo voy... Ok, yo voy a escribir cerca de eso. Ok. Espera un rato. Ahí. Incertain. Contexto. Je. Tu. Vous. Non. Il. Elle. Nous. Nous. Vous. Il. Elle. Es ok, así vas a ser un poquito más fácil para la compréhension. Ok. Así es. Ok. Yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellas, ellos. Eso es para de hablar de la posesión. Les adjectifs possessifs. Los adjetivos positivos. Hop. Hop. Ok. Por ejemplo, si yo voy a preguntar, si yo quiero hablar de vosotros, yo puedo decir, ¿cómo s'appelle votre père? Votre père. Yo hablar a vosotros. ¿Cómo s'appelle votre père? Si yo quiero hablar de mi padre, del padre, si yo soy con mi hermano, yo quiero hablar de mi padre, yo voy a decir notre padre, notre père, notre mère también. Ok, par exemple, si yo pregunto, Maria, comment s'appelle ton père? Mon père s'appelle Hernando. Super. Ok. Comment s'appelle le père de ton cousin? Maria. Le père de ton cousin. El padre de tu primo. Comment s'appelle-t-il? Maria. Son père, Si, son père. son père s'appelle Juan. Super, ok. Valéria, comment s'appelle le père de ton cousin et de ta cousine? ¿Podría repetir la segunda parte, por favor? Si. Comment s'appelle le cousin, non, le père de ton cousin et de ta cousine?
Il s'appelle Guillermo. Ok, mais tú puedes decir con el adjetivo posesivo. Con eso. Le père. No entendí esa parte. Ok, yo voy a te preguntar de otra manera. Ton cousin et ta cousine, comment s'appelle leur père? Comment s'appelle leur père? Valéria, comment s'appelle? ¿Sería Si, si, si. sus padres? ¿Ambos? Si, leur père. Eso es el adjetivo positivo. Con il, elle es ellas, ellos. Comment s'appelle leur père? Il s'appelle Guillermo. Él s'appelle Dalia. Non, yo quiero que tú hablar con el adjectif positif. El adjetivo posesivo. Par exemple, mon père s'appelle Manuel. Le père, si yo quiero hablar, yo quiero que utilizar eso. Leur père. Leur père. Ok. Le père de ma cousine Si. s'appelle Guillermo. Ahí hay una. Tú dices de ma cousine. Mais yo habla de dos personas. De ton cousin y de ta cousine. ¿Qué vas a decir? De ma cousine. No, tú vas a utilizar el adjetivo positivo también. Mais es dos personas. Dos personas es plural. Eso es para hablar con el plural. De mes De mes cousins. de mes cousins. Si. Ok, yo voy a escribir dos maneras de hablar. Tú puedes decir: les parents de mes cousins sont. ¿Y cómo se llama? ¿Tú dices cómo se llaman les parents? Les parents de mes cousins sont. Non, s'appelle. Guillermo y Dalia. Ouais, s'appelle Guillermo. Disculpe, no sé cómo se escribe bien, mais voilà. Guillermo. Et. Ah, Guillermo et Dalia. Les parents de mes cousins s'appellent. S'appellent Guillermo et Dalia. Ok, yo quiero que vosotros hagan una frase un poquito más difícil. Un poquito. Yo quiero que me dice, vas a decir, mis primos se llama una nombre y una otra nombre. El nombre de dos primos, si tú tienes dos primos. O tú puedes hacer una ficción, como no es esto que existe. Tú vas a decir, mis prios, y yo quiero que vosotros traducir eso. Mis prios se llama, no sé, Samantha et Jonathan. Et comment c'est leurs parents? Leurs parents. Y sus padres se llama George et Patricia. Es mi ejemplo. Mais yo quiero que eso, que quieras una frase así.
¿Es fácil o quieres que yo escriba en francés? O pienso que puedes traducir eso. Sí, está bien. ¿Está bien? Ok. Sí. ¿Cómo se... la pronunciación de mis primos? Sí, mes cousins. Ok, tú vas a decir mes cousins porque pienso que es el mismo en español, no sé, pero en francés ¿cómo se? El hombre, no, la forma masculina gana. Si tú tienes dos primos, no, si tú tienes un primo y una prima, tú vas a decir mes cousins, porque es el hombre que gana, que gana la forma, es el masculino que gana. Si tú tienes dos primas, tú vas a decir mes cousines, mes cousines. Mais si tú tienes dos primos ou un primos et un primas, tu vas a decir mes cousins. Ok, gracias. De nada. Ok, Entonces, empiezo. sí, vale, allá. Ok. Mes cousins s'appelle Sara et Mireia. Super. Eh, mm, Lou, Leur, Lou Parent, leurs leur, parents, leurs parents, super, muy bien. s'appelle Guillermo et Dalia. Eso es, super. Super. Ok. Euh, Maria, tú puedes intentar de hacer la misma. Oui, mon mes cousines, Sí, mes cousines. mes cousines s'appellent Andrés, Ala. Super. El, los padres s'appellent Juan y Amelia. Super. Eso es muy bien. Ok. Vamos a hacer a ver eso. Hablar de su familia es todo eso de utilizar el verbo. Vamos a ver el verbo tener, que se dice avoir. Ah, qué mal. Ahí. Vamos a ver el verbo avoir, que significa tener en español. J'ai, tu as, il, elle a, nous avons, vous avez, ils ont. Et je vais corriger ça. Tú, tú tienes. Ok. Por ejemplo, si yo quiero preguntar, es la misma. Yo quiero preguntar, tu as, por ejemplo, Maria, tu as combien de frères et sœurs? Eh, ¿Puedes repetir? Ok. Yo voy a explicar eso un poquito más. Ok. Ahí, ahí hay ejemplo de pregunta. Tu as un frère, une sœur, as-tu un frère? Est-ce que tu as un frère? Es una pregunta. ¿Tienes un hermano? ¿Tienes una hermana? Eso es. J'ai un frère et une sœur. Elle a quel âge? Il a 15 ans, il a 4 ans. Es su edad. Yo voy a preguntar la edad de tu hermano. De sus hermanos. Ok. Combien de frères et sœurs as-tu? Es ¿cómo se? El número. La cantidad de frères et sœurs. De hermano y hermana. Ok. Par exemple, Maria, tu as un frère, une sœur? Eh, j'ai, j'ai un frère. Ok. Il a quel âge? Il Bah, a
28 ans. 28 ans. Ok. Il, je vois ça où il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Ok. Il s'appelle comment? Maria? Él s'appelle Juan. Il s'appelle. Ouais, ok, je vois. Il. Il s'appelle. Ouais. Ok. Espera, yo voy a subir eso. Il s'appelle. Ouais, con dos. Ok. Ok. Ahora yo puedo preguntar una otras cosas. Yo puedo preguntar, Valeria, ton oncle a-t-il des frères? Ton oncle a-t-il des frères? Valeria. Es que no sé qué significa la pregunta. Ok, mais en la pregunta, ¿qué tú no sabes? ¿De ton oncle? Ton oncle es tu tío. Ahí. El oncle. Ah, no hay oncle. Ok, yo voy a. Es mi culpa porque ahí no hay el oncle. Yo voy a escribir una un poquito más. Ahí. Ahí. L'oncle. L'oncle. L'oncle et la tante. L'oncle et la tante. Que significa el tío y la tía. El tío y la tía. Ok. Ahí. Ok. Ton oncle a-t-il des frères? Atil sería como ¿tiene? Sí. Ah, ok, gracias. Oui, il a du frère. Ok, il a deux frères. Et comment s'appelle-t-il? S'appelle-t-il? Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Saúl Santiago. Ok. Super. Oui. Deux frères. Il s'appelle. Comment se disait? Raoul. Saúl Santiago. Saúl et Santiago. Así es.
Oh. En Saúl sin la O. Ah, ok. Sin la O. Ahí, así es. Ok. Ahí tengo una duda. ¿Por qué dice Atil en la pregunta? Mm, ¿cómo yo puedo explicar eso? A-t-il es il es... Ok, tú vas a decir, ton oncle a-t-il des frères? Es para... Tú vas a decir dos veces. Es como... ¿Cómo puedo explicar eso? Il significa ton oncle. Y tú puedes decir ton oncle a des frères. Ok. Para mostrar que es una pregunta... Para mostrar que es una pregunta... yo voy a crecer en el chat. Es más fácil. Ok. Para mostrar que es una pregunta, tú vas a escribir a-t-il. Porque si tú no haces eso, tú puedes decir ton oncle a des frères. Ton oncle a des frères. A des frères. Ton oncle a des frères. Tú puedes hacer la pregunta así. ¿Ton oncle a des frères? Mais es mejor para mostrar que es una interrogación. Es una interrogación. Para mostrar que es una pregunta, tú haces el il. Y el il es para mostrar otra vez que... ¿Cómo puedes decir? Es para mostrar otra vez que es una pregunta. Yo quiero ver si hay una explicación un poquito mejor. Sí, ya comprendí, gracias. Sí. Mais, claro, por ejemplo, pienso que no hay una explicación. Yo veo ahora en Google, no hay una realmente explicación mejor que eso. Porque, por ejemplo, el T significa nada. El T no significa nada, el T. Ahí el T, atil, no significa nada. Es solo para el sonido. No sé, es así. Es así. No hay regla para eso. Es solo que tú puedes decir siempre, ¿y cómo s'appelle-t-il? ¿Y cómo s'appelle-t-il? Ahí el il es más fácil de comprender. Porque ahí es para decir, ok, ¿y cómo s'appelle-t-il? Es. Eso, el il, es para mostrar de quién habla. Ahí. Le il significa el hermano. Ahí es. Oui, il a deux frères, il s'appelle Paul et Santiago. Y el il es para hacer como un rappel. ¿Cómo puedo decir eso? Un recordatorio. Es como un recordatorio. Es solo para decir, ahí yo hablo de hermanos. Ok. ¿Hay una otra pregunta para eso? No, gracias. Ok. Yo voy a preguntar un poquito más. ¿Cuánto tiempo tienes? Ok, 10 minutos más. Ok. Tu as un frère, une soeur. Ok, ¿qué puedo preguntar? Ah si, Valeria, combien de frères et sœurs as-tu? J'ai à faire et un sort. J'ai un frère et une sœur. Muy bien. Et comment s'appelle-t-il?
Il s'appelle Leonardo. Elle s'appelle Natalia. Ok, super. Ok, yo quiero mostrar otra pregunta. Ahí es suficiente. Ok. Ok. Vamos a ver otra pregunta. Ok. Ton. Combien de fils a ton grand-père? Combien de fils a ton grand-père? Ok, Maria. Combien de fils a ton grand-père? No entiendo qué hice la pregunta. ¿Cuántos hijos tienes tu abuelo? Ah, Es y difícil. la Sí. y la Nui. ¿Il a combien? 8? 8? No, sorry. No. Ok, 9. Tú puedes decir mejor con el adjetivo que vemos antes. ¿Tú sabes o no? ¿Tú olvides? No. Porque ahí yo digo tu grand-père. Si yo digo tu grand-père, cuando tú vas a responder, tú puedes decir la misma que tú. Beto es yo para hablar de ti. Es tus. Si tú quieres decir mi abuelo, ¿cómo se dice mi abuelo? Mon grand-père. Mon grand-père, ok. Dime otra vez la palabras con mon grand-père. Ok, mon grand-père. Sí, Mon grand-père a 9 fils. sí, super. Mon grand-père a 9 fils. Ok, super, eso es muy bien. Ok, yo voy a escribir mon grand-père a 9 fils. Ok. Valéria, comment s'appellent tes oncles ou et tantes? Numéro solo E. Comment s'appellent tes oncles et tantes? Valéria. Ma oncle s'appelle Enrique, Si. Guillermo, et ma tante s'appelle Dalia et Sandra. Ok. Solo que ahí tú me dices ma. Ma es para hablar del singulier, del singular. Si tú quieres hablar con el plural, ¿qué vas a decir? Mon, No. ¿Cuál es el plural? no sé la verdad. Ok. Ahí es yo. Ahí es el plural. Tú vas, eso, me, es el plural de yo. Si yo quiero hablar
por ejemplo, mis tíos. Mis tíos. Yo voy a decir mes oncles. Mes oncles. Eso se dice me. El S no se dice. Siempre el S no se dice. Tú vas a decir mes oncles. Ok, proba. Ah, es mi culpa. Otra vez. Ahí es. Ahí es la pregunta. Ahí tú puedes buscar la información. Ah, ok, gracias. Entonces, mes oncles. Sí. S'appelle Guillermo Enrique. Mes oncles. Sí, sí. ¿Y para tías sería igual mes? Sí, solo que el S no se dice. Ah, me. Sí. Mes tante s'appelle Dalia Sandra. Donc, s'appelle présente. Super, eso es. Ok, María, yo pienso que para ti es un poquito más tiempo decir eso. Si tú puedes hablar solo de dos de tu tío y dos de tu tía. ¿Cómo s'appellent tes oncles et tantes? Solo dos, porque tú me dices que tú tienes 8. Tú tienes 8 tío y tía, ¿no? María. Oui. Sí, tú puedes hablar para ver cómo tú vas a decir solo de dos, porque si tú vas a hablar de todos es un poquito difícil. Tú puedes hablar de dos tíos y de dos tía, con la misma palabras que Valeria. Ok. Mes oncles Sí, s'appelle Alberto Edgardo. s'appelle Euh, Alberto Ricardo. mes tantes, Sí, mes tantes. mes tantes s'appellent Carmen et Sira. Ok, et mes tantes s'appellent Carmen et comment se dice? Sira. Syrah. Disculpe, yo tengo una problema técnico. Ok, yo voy a mostrar otra vez eso. Ok, tu me dices, mes oncles s'appellent Alberto y Ricardo et mes tantes s'appellent Carmen et Syrah. ¿Se escribe así? En vez de Ricardo es Edgardo. Ah, Edgardo. Edgardo. Así, Edgardo. Oui. Ok. Carmen et Syrah. Ok. Así es. Carmen y Syrah. ¿Qué hora es? 58. Ok. Yo voy a dar un ejercicio. Espera. Ahí.
Ok, yo voy a dar el ejercicio en WhatsApp. En WhatsApp yo voy a dar el ejercicio. Ok, eso, todo eso es claro. Oui. Sí, no hay pregunta para eso. Ok, super. ¿Cuánto tiempo tienes? Ok, no tiene mucho tiempo. Ok, vamos a ver para la semana, para el lunes vamos a ver el verbo être. Hop, eso es. Ah, ahí, el verbo être. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Qu'est-ce que yo soy, tú eres, ella es, somos, vosotros es. Y ellas son. Y no más. Ok. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Bonne soirée. Non. Bonne soirée. Bonne nuit. À lundi. Bonne soirée. À lundi. Ciao. Salut Victor.